Bienvenidos al segundo capítulo de este curso esotérico donde hablamos de la vida. Seguimos justo en el mismo lugar donde lo dejamos, hablando en este caso del etérico y dando ejemplos prácticos de cómo conseguir verlo. El cuerpo humano es, por supuesto, un conjunto de moléculas, como acabamos de ver, y para una criatura muy diminuta como, pongamos por caso, un virus, sería vista como tal. Consideremos ahora el ser humano como un conjunto de sustancias químicas, que también lo es. Un ser humano se compone de unos cuantos productos químicos, en su mayoría agua. Si os parece que esto contradice en algo la lección anterior, tened en cuenta que también el agua se compone de moléculas, y es una cosa evidente que si se pudiese enseñar a hablar a un virus, os explicaría que ve moléculas de agua chocando entre sí, como guijarros en una playa. Y criaturas todavía más diminutas explicarían que las moléculas del aire recuerdan la arena de las orillas del mar. Pero ahora, lo que más nos interesa, es la composición química de nuestro cuerpo. Si vais a una tienda y compráis una batería para vuestra lámpara de bolsillo, tendréis un envase dentro del cual hay una caja de zinc con un electrodo de carbón en el centro, una pieza de carbono a veces tan delgada como un lápiz y una serie de productos químicos unidos estrechamente entre la caja exterior de zinc y el bastoncillo central de carbono. La masa del dispositivo es húmeda por dentro y seca por fuera. Colocáis esa batería dentro de la lámpara y cuando actuáis el conmutador obtenéis luz. ¿Por qué? Porque bajo ciertas condiciones, el carbono y las sustancias químicas reaccionan químicamente y producen una cosa que llamamos electricidad. El recipiente de zinc con sus productos químicos y su bastoncillo de carbono genera electricidad, pero, dentro de la batería, no hay electricidad, es un conjunto de sustancias químicas, a punto de actuar bajo determinadas condiciones. Algunas personas han oído decir que hay botes y buques de toda clase que pueden generar electricidad simplemente por el hecho de estar dentro del agua salada. Por ejemplo, según ciertas condiciones, un bote o una embarcación cualquiera, aunque esté ocioso en el mar, puede generar una corriente eléctrica entre planchas adyacentes de metales distintos. Desgraciadamente, si el buque tiene, por ejemplo, el fondo de cobre conectado con las sobras superiores de hierro, entonces, como no se adopten dispositivos especiales, se producirá una electrólisis, con la corriente eléctrica, que corroerá la juntura de ambos metales, eso es, el hierro y el cobre. Naturalmente que esto no pasa nunca porque se usa un ánodo sacrificado. Una pieza de un metal como el zinc, el aluminio y el magnesio, es positiva en relación con otros metales comunes como el cobre o el bronce. El bronce, como es sabido, suele usarse para fabricar los propulsores de los buques. Ahora bien, si el ánodo sacrificado se ata al barco o al bote por debajo de la línea de flotación y se conecta con otra parte metálica sumergida, esta parte sacrificada se corroe y gasta, evitando que el casco del buque o sus propulsores se deterioren. Este es el procedimiento usual en las embarcaciones y lo mencionamos al efecto de dar una idea de cómo funciona la electricidad y se produce de las más inusuales maneras. El cerebro produce electricidad por sí mismo. Dentro del cuerpo humano se hallan indicios de metales, incluso metales como el zinc, y huelga decir que el cuerpo humano tiene como base la molécula de carbono. Hay mucha agua en el cuerpo y también ciertas cantidades de sustancias químicas, como son el magnesio, el potasio, etc. De todo esto resulta una corriente eléctrica, muy débil, pero que puede percibirse, medirse y ser registrada. Un enfermo mental puede, por medio de adecuados instrumentos, ver registradas las ondas de su cerebro. En su cabeza se le colocan varios electrodos, y pequeñas plumas van registrando una línea sinuosa sobre una tira de papel. A medida que el paciente piensa ciertas cosas, las plumas trazan 4 delgadas líneas que tienen que ser interpretadas, y que indican el tipo de enfermedad que sufre aquella persona. Instrumentos semejantes son de uso corriente en los hospitales de enfermos de la mente. El cerebro es, sin duda, una especie de estación receptora de los mensajes transmitidos por el superyo, y el cerebro, a su vez, transmite mensajes, como son las lecciones aprendidas, las experiencias ganadas, etc., con destino al superyo. Estos mensajes se transmiten por medio de la cuerda de plata, masa de moléculas dotadas de una alta velocidad.
las cuales vibran y ruedan a frecuencias en extremo divergentes, y comunican el cuerpo humano con el super-yo humano. El cuerpo, aquí en la Tierra, es parecido a un vehículo que se mueve por un control a distancia. El conductor es el super-yo. Todo el mundo ha visto aquellos coches de juguete que están conectados con el niño y que los maneja por medio de un cable largo y flexible. El niño aprieta un botón y hace que el coche se ponga en marcha, o se pare o haga marcha atrás. Dando vuelta a un volante que hay en el mando del cable, el coche es guiado. El cuerpo humano se puede comparar, en líneas muy generales, con este juguete. El super-yo, que no puede bajar a nuestro mundo terrenal, para agarrar experiencia envía acá en el suelo este cuerpo que somos nosotros mismos. Todo cuanto experimentemos, todo cuanto pensemos o escuchemos, sube para ser almacenado en la memoria del super-yo. Hay individuos sumamente inteligentes e inspirados, que obtienen a menudo un mensaje directo conscientemente del super-yo, a través de la cuerda de plata. Leonardo da Vinci fue uno de estos que estuvo con más constancia en contacto con su yo superior, y así, grabó con el sello de su genio casi todo lo que hizo. Los grandes artistas y músicos son aquellos que se hallan más próximos al super-yo respectivo, quizás en una o dos líneas particulares. De este modo, cuando vuelven a sí mismos, componen o pintan cosas inspiradas, que les han sido dictadas en su mayor o menor parte por los grandes poderes que nos controlan. La cuerda de plata nos liga con nuestro super-yo de una forma muy parecida a la que el cordón umbilical une al niño con su madre. El cordón umbilical es una cosa muy intrincada, muy compleja, pero resulta un trozo de cordel si la comparamos con la cuerda de plata. Esta consiste en una masa de moléculas girando sobre unas frecuencias extremadamente varias, pero es impalpable por lo que a nuestro cuerpo sobre la Tierra se refiere. Las moléculas están demasiado dispersas para que los seres humanos corrientes puedan verlas. Los perros, como es sabido, pueden ser advertidos por un silbido silencioso, de otros perros, silbido inaudible para el hombre. De la misma forma, hay animales que pueden ver la cuerda de plata y el aura, ya que ambas vibran según frecuencias que están dentro de la zona receptiva de la vista de dichos animales. A fuerza de práctica es completamente posible para un hombre extender la franja receptiva de su mirada, igual como un individuo débil, con práctica y ejercicio, puede levantar un peso que normalmente excedería con mucho de sus capacidades físicas. La cuerda de plata es una masa de moléculas, una masa de vibraciones. Se puede comparar con aquel rayo directo de ondas de la radio, que los científicos hacen reflejar de la Luna. Lo hacen para medir la distancia de la Tierra a su satélite, radiando aquel sobre la superficie de la Luna. Imaginamos a uno de vosotros mismos situado en la cumbre de una montaña cuando la noche es muy clara. Estáis solo, lejos de las luces de cualquier ciudad, las cuales, por refracción a través de las gotas de humedad suspendidas en el aire, hacen que los cielos aparezcan como empañados. Esta es la razón por la cual los observatorios se hallan siempre en sitios apartados. Estáis en vuestra propia cumbre. Encima de vosotros las estrellas brillan claramente. Contempláis cómo ruedan en formación interminable ante vuestros ojos maravillados. Grandes galaxias se extienden delante de vosotros. Enjambres de astros adornan la negrura del cielo nocturno. Cruza el cielo la banda que se conoce por Vía Láctea, parece un largo trazo de humo. Estrellas, mundos, planetas. Moléculas. Así aquella criatura microscópica os vería a vosotros. Los luceros del cielo aparecen como puntos de luz con increíbles espacios en medio de ellos. Están a billones, a trillones. Sin embargo, comparado con el gran espacio entre ellas, nos hacen el efecto de escasas. Un supuesto navío del espacio puede moverse entre las estrellas sin tocar ninguna de ellas. En la suposición de que os fuera posible contornear los espacios entre las estrellas, las moléculas, ¿qué se vería? La criatura microscópica que os está mirando desde lejos también se lo pregunta. Nosotros sabemos que todo lo que ella ve somos nosotros. ¿Cuál, entonces, es la formación final de las estrellas en los cielos? Cada hombre es un universo en el cual los planetas moléculas giran en derredor de un sol central.
Cada piedra o ramito, o gota de agua, se compone de moléculas en constante, inacabable movimiento. El hombre se compone de moléculas que se mueven. Este movimiento engendra una forma de electricidad que, unida a la electricidad, producto del superyo, da lugar a la vida sensible. Alrededor de los polos de la Tierra brillan resplandecientes tempestades magnéticas, que dan origen a las auroras boreales con todo su acompañamiento de luces coloreadas. Del mismo modo, alrededor de todos los planetas y moléculas se producen radiaciones magnéticas que se conjugan y se interfieren con otras radiaciones emanadas de otros mundos o moléculas. Nadie es un mundo dentro de sí mismo. No existen mundos ni moléculas sin otros mundos y otras moléculas. Cada criatura, mundo o molécula, depende de la existencia de otras criaturas, para que su existencia pueda continuarse. También puede apreciarse que cada grupo de moléculas posee una densidad distinta. Son como enjambres de estrellas meciéndose en el espacio. En algunas partes del universo hay áreas muy despobladas de estrellas o planetas, o mundos como se quiera llamarlos. Más en otras existe una gran densidad, por ejemplo en la Vía Láctea. De la misma forma, una piedra puede representar una concentración muy fuerte de galaxias. El aire está mucho menos poblado de moléculas y, como sabemos, pasa por los conductos capilares de nuestros pulmones y se mezcla con el torrente sanguíneo. Más allá de la atmósfera existe un espacio donde hay grupos de moléculas de hidrógeno en ancha dispersión. El espacio no es el vacío absoluto, como la gente se imagina, es una colección de moléculas de hidrógeno en frenética oscilación. Por ello, las estrellas, los planetas y los mundos están compuestos de moléculas de hidrógeno. Es evidente que si un cuerpo posee una cantidad importante de grupos moleculares, será una cosa de la mayor dificultad para otro cuerpo el pasar a través de las moléculas del primero, pero lo que es llamado un fantasma, que tiene sus moléculas ampliamente espaciadas, puede atravesar con facilidad una pared de ladrillos. Pensemos en lo que es la pared en cuestión, un conjunto de moléculas, algo parecido a una nube de polvo suspendida en el aire. Por improbable que parezca, existe espacio entre una molécula y otra, lo mismo que existe entre las estrellas, y si alguna criatura es lo bastante pequeña, o si sus moléculas están lo suficientemente dispersas, entonces les es factible el pasar a través de las moléculas de la pared. Cualquier intento dirigido a entender la naturaleza del superyo nos permite apreciar tratar de alguna materia de estudio puede aparecerse en un salón cerrado. Hemos de estar seguros de que puede circular a través de una pared en apariencia sólida. Entendiendo por hombre, todo es relativo, el varón y la mujer, una pared que es sólida para cualquiera de nosotros, y de una manera definitiva, un fantasma o una la mujer es igual, si más no, pero el hombre en todo esas cosas, las cosas ocultas y las percepciones extrasensoriales. La mujer, de hecho, muchas veces posee una mayor brillantez en su aura y una mayor capacidad de apreciación en varias facetas de lo metafísico. ¿Qué es la vida? En verdad, todo lo que existe es vida. Incluso aquellas criaturas que normalmente llamamos sin vida, son vivientes. La forma normal de su existir puede haber cesado, y en este caso, nosotros las llamamos muertas, sin vida. Pero con el cese de esta vida, una nueva forma de existencia aparece. El proceso de disolución crea vida por sí mismo. Todo aquello que es, vibra. Todo objeto existente consiste en moléculas moviéndose continuamente. Usaremos el vocablo, moléculas, y no los de átomos, neutrones, protones, etc., por la razón de que aquí se trata de un curso de metafísica y no de química. El cuerpo humano, que es una fuente de electricidad, tiene su campo magnético que lo envuelve. Es un campo que fluctúa mucho. El etérico, como lo llamamos, fluctúa o vibra tan rápidamente que es difícil que nos demos cuenta de su movimiento. Es lo mismo que, teniendo encendida una bombilla eléctrica en casa, por mucho que la corriente fluctúe 50 o 60 veces por segundo, no podemos percibirlas, pese a que en algunos distritos rurales, o en algunos buques, las fluctuaciones son tan lentas que el ojo puede darse cuenta de las oscilaciones de la luz. Si una persona se acerca demasiado a otra, muchas veces tiene la sensación de que se le pone la carne de gallina. Algunas personas conocen cuando se les aproxima otra. Experiméntese con un amigo, pongámonos detrás y acerquemos un dedo a su nuca y después,
toquémosle ligeramente. Este, a menudo, no distinguirá entre ambas sensaciones, la de la proximidad y la del tacto. Esto es debido a que el etérico también es sensible al tacto. Dicho etérico es el campo magnético que rodea al cuerpo humano. Es el pródromo del aura, su núcleo, como si dijéramos. En varias personas, la envoltura del etérico sobresale unos 3 milímetros alrededor de cada parte del cuerpo, incluso de cada hilo individual del pelo. En otras personas puede extenderse unos centímetros, aunque sin pasar de unos 18. El etérico sirve para medir la vitalidad de la persona. Varía mucho con los cambios de salud. Si una persona ha ejecutado un duro trabajo en aquel día, entonces el etérico se halla como adherido a la piel. Con el descanso se puede extender por centímetros. Sigue con exactitud los contornos del cuerpo, tanto si se trata, de una mole o de una menudencia. Refiriéndonos al etérico, interesa hacer resaltar que si una persona se ve sometida a una gran tensión eléctrica, pero de reducido amperaje, entonces puede ser percibido el etérico, con un brillo a veces rosa, a veces azul. También una cierta condición del tiempo aumenta la visibilidad del etérico. Se produce en el mar y es conocido bajo el nombre de fuego de San Telmo. Según el tiempo que hace, los palos y el cordaje aparecen contorneados de una luz fría, perfectamente inofensiva, pero que sobrecoge a los que ven el fenómeno por vez primera. Podría compararse con el etérico de una embarcación. Muchos habitantes del campo han sido testigos de que, en una noche oscura o neblinosa, mirando los cables de alta tensión que cruzan por encima de sus cabezas, han observado, según ciertas condiciones que se daban, una especie de nieblas brillando pálidamente, de un color blanquecino y azulado, que atemorizan al espectador y han infundido miedo a más de un campesino. Los ingenieros electricistas conocen este fenómeno, que llaman la corona de los cables de alta tensión, y que constituye una de las dificultades que tienen que resolver, por cuanto dicha corona, pasando por encima de los aisladores, puede ionizar al aire hasta el punto de poder provocar cortocircuitos que pueden estropear los relés y dejar regiones enteras a oscuras. En nuestros días los ingenieros adoptan disposiciones especiales y costosas para eliminar dicha corona. La corona del cuerpo humano es el etérico, y parece algo por el estilo en lo de las descargas de las líneas de alta tensión. Muchas personas podrían ver lo etérico del cuerpo humano a base de un poco de práctica, si quieren tener paciencia. Por desgracia, la gente se hace la ilusión de que existe algún camino rápido y barato para lograr los conocimientos y las facultades que han costado años a los maestros. No se puede hacer nada sin la práctica. Los grandes instrumentistas se ejercitan durante horas todos los días, y jamás interrumpen sus estudios. Debemos hacer como ellos, si queremos ser capaces de ver el etérico y el aura del cuerpo humano. Uno de los caminos consiste en que una persona se nos preste voluntariamente a mostrarnos extendido su brazo desnudo. Debe situarse, con su brazo y su mano bien abierta unos centímetros, delante de un fondo de color neutro o negro del todo. Mirad hacia el brazo y los dedos, no directamente sobre ellos, sino en su dirección. Requiere una destreza especial el hallar la forma de mirar al sitio indicado en la forma requerida. Si lo conseguís veréis, pegado al cutis del brazo, algo parecido a una niebla de color gris azulado. Como se ha dicho, se extiende desde cosa de 2,5 centímetros hasta 18 a distancia del cuerpo. Muy a menudo podremos mirar hacia el brazo sin divisar otra cosa que esto se debe a que aún no están maduros para el experimento, los árboles no les dejan ver la selva. En este caso hay que abandonar y relajarse, a copia de práctica se verá que realmente allí hay algo. Otro método es hacer las prácticas sobre uno mismo. Sentaos y poneos cómodos. Procurad que entre vosotros y cualquier otro objeto, silla, mesa o pared, haya por lo menos cosa de 1 metro. Respirad fuerte, profundamente y con pausa. Entonces, extended del todo vuestros brazos, colocando vuestros 4 dedos y los 2 pulgares hacia arriba, de forma que establezcan contactos con sus yemas. Entonces, separando vuestros dedos, que queden a 1,5 centímetros el uno del otro, os daréis cuenta de cierta cosa.
Puede parecer como una niebla gris, o casi luminosa. Entonces, lentamente id separando vuestros dedos, cada vez de medio centímetro, y os apercibiréis de que allí algo existe. Este algo es el etérico. Si perdéis contacto, es decir, que este algo se disipa, entonces volved a empezar y haced de nuevo como antes. Es solo cuestión de práctica. Digámoslo otra vez, para los grandes músicos mundiales todo se reduce a práctica, práctica y más práctica, de ella nace la buena ejecución. Para vosotros puede producir buenos resultados en las ciencias metafísicas. Volved ahora a mirar vuestros dedos. Investigad cuidadosamente la débil niebla que corre del uno al otro. A fuerza de práctica podréis observar que va del uno al otro, desde la mano izquierda a la mano derecha o de esta a la izquierda, no solamente según vuestro sexo, sino también vuestro estado de salud, o lo que estéis pensando en aquel momento. Si encontráis una persona que quiera ayudaros, entonces podéis hacer prácticas de palma a palma de la mano. Si encontráis dicha persona, a ser posible del otro sexo que el vuestro, que se siente en una silla, enfrente de la vuestra. Los dos, entonces, extended vuestras manos y vuestros brazos tanto como sea posible. Entonces lentamente poned sobre la palma de vuestro compañero, vuelta hacia arriba, la vuestra vuelta hacia abajo, de manera que casi hagan contacto. Cuando la separación llegue a no ser sino de 4 o 5 centímetros, percibiréis como una brisa, fría o caliente según los casos, que va entre vuestra palma y la suya. Si percibís una corriente cálida, mover ligeramente vuestra mano, de manera que no esté en la línea directa de un dedo al otro, sino formando ángulo, la sensación de calor crecerá entonces. Este calor crecerá con la práctica. Cuando hayáis alcanzado este grado, si miráis cuidadosamente entre vuestra palma y la de la otra persona distinguiréis claramente el etérico. Es como el humo de un cigarrillo que no haya sido respirado por los pulmones, humo de un gris sucio, mientras que este será de un matiz azulado limpio. Digamos una vez más que el etérico no es más que la manifestación externa de las fuerzas magnéticas del cuerpo. A esto lo llamamos el fantasma, ya que cuando una persona muere en buena salud, esa carga etérica subsiste durante cierto tiempo y puede segregarse del cuerpo y vagar como un fantasma sin seso, que es una cosa completamente distinta de una entidad astral. Trataremos de todas estas cosas más tarde. Pero todos hemos oído hablar de viejos cementerios en el campo, sin alumbrado alguno, etc. Algunas personas sostienen que pueden ver unas lucecitas azuladas, en la noche oscura, saliendo del emplazamiento de una tumba acabada de ocupar. Esto es verdaderamente la carga etérica que se disipa, exhalada por un cadáver reciente. Es algo semejante al calor que despide un caldero que haya estado hirviendo y que se le aparta del fuego. A medida que el caldero se enfría, la sensación del calor que de él se escapa también se va enfriando. Igualmente, cuando un cuerpo muere, hay grados relativos en la muerte, recuérdese, las fuerzas etéricas cada vez se debilitan más. Puede darse que el etérico se conserve alrededor de un cuerpo difunto por varios días después de la muerte física de éste. Pero esa materia forma parte de otra lección. Práctica, práctica y más práctica. Mirad vuestras manos, mirad vuestro cuerpo, experimentad con una persona amiga que quiera prestarse a todas estas prácticas, ya que solo a través de ellas podréis percibir el etérico. Hasta que no podáis percibir a este, os será imposible de ver al aura, que es una cosa más sutil.